Jesús. Y empieza diciendo, ¿verdad?, el libro de la genealogía de Jesucristo, y hace esta salvedad, y no se preocupen que no la voy a leer completa. Esto es casi como hablar lenguas aquí. Pero dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, importante. ¿Por qué David? A quien Dios le hizo la promesa de que iba a tener un reino que no tendría fin, que siempre iba a haber un rey sentado en el trono de su familia. Jesús lo cumple, porque viene de la genealogía de David. El hijo de Abraham. ¿Quién era Abraham? Si no era el padre de la fe. A quien, ¿verdad?, Dios lo iba a bendecir a él y a todas sus generaciones. Y no solamente de Abraham, sino de Isaac, de Jacob y de Judá. Y por ahí siguen mencionando una serie de nombres importantes, pero él hace un escogido de personas relevantes en la historia del pueblo de Israel, a quien Dios había, ¿verdad?, seleccionado hombres, a quien le había dado una promesa y una palabra de bendición, de que había linaje, de que había alguien que iba a salir de ellos, que un día iba a sentarse sobre el trono de Israel. Y Mateo se encarga de acomodárnoslos aquí y presentárnoslos para que nosotros no nos quepa la menor duda de que será Jesús. Si nosotros vamos a los otros libros, Marcos, no vamos a ver genealogía, porque Marcos nos lo presenta como un siervo. Y a un siervo, pues, ¿qué importa si tiene linaje real o no tiene linaje real? Si lo que vino es a trabajar, si lo que vino es a servir, si lo que vino es a hacer. Nos presenta entonces también a Juan. Juan nos presenta una genealogía bien chévere. No nos presenta una genealogía, discúlpenme, Juan no nos presenta hasta allá, hasta la existencia de todo el tiempo. Pero Lucas nos presenta una genealogía también. Y Lucas lo hace al revés. Lucas empieza desde la fundación, desde Adán. Y lo va bajando hasta que nace Jesús. Porque Lucas nos lo presenta como un hombre. Y yo no necesito saber si era del linaje real, si del linaje de David, si del linaje de Abraham. Yo lo que necesito saber es que lo creó Dios. Y como lo creó Dios, lo hizo a su imagen, lo hizo a semejanza. Y si tú y yo estamos buscando un modelo a seguir, pues yo necesito seguir un hombre como Jesús. Así que las genealogías son bien importantes dentro de lo que es el estudio de los evangelios. Y es interesante que esta genealogía, ¿verdad?, nos las trace por la línea del lado de José. Cuando termina en el versículo 16 nos dice que Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y nosotros todos sabemos, los que hemos leído la historia, sabemos que José no era el padre de Jesús, porque lo engendró el Espíritu. Que en todo caso se podía hablar de María, que era quien lo cargó en su vientre. Sin embargo, Mateo hace algo bien interesante al trazar la genealogía de Jesús por José, que era el padre, porque en aquel entonces, lamentablemente, la mujer no tenía autoridad. Y si él la trazaba por el lado de María, pues como quien dice, después que ibas tan bien y lo dañaste ahí. Así que hace Mateo, lo traza por el línea de José, que era un hombre, ¿verdad?, que Dios escogió. Cuando Dios escoge unir gente, une propósito. Así que cuando usted haga su listita para casarse y todo eso, pídale dirección a Dios, no haga las cosas al azar, porque Dios unió a esta pareja con un propósito perfecto. Porque sabía que si se desposaba con cualquier otro, pues quizás no iba a tener ese linaje, pero escogió a alguien del linaje de David, que era José. Un hombre piadoso, que aun cuando se enteró que su mujer estaba embarazada, aun cuando era del Espíritu, no quiso abochornarla, porque él tenía derecho para decir, mira, ¿sabes qué? Está una adúltera. Apedréenla, sáquenla, y él salir bien. Pero un hombre piadoso, claro, lo había escogido Dios. Y en secreto quiso dejarla. Y fue avisado por el Espíritu Santo, a través de los ángeles, mira, no la dejes porque es mío. Y hay propósito ahí. Así que cuando trazamos esta genealogía, nos damos cuenta que Dios tiene todas las cosas fríamente calculadas. Que en Dios hay orden.
porque Dios es un Dios de orden, no de desorden. Así que si hay algo que nosotros necesitamos entender con los evangelios, es que necesitamos ordenar nuestra vida. Que hay algo a lo que Dios nos está llamando, y es a vivir en una vida de rectitud, es a vivir en una vida de orden, dirigida por su diseño. No por el diseño del hombre, no por lo que están aprobando, no porque lo que están diciendo que es bueno, porque en estos tiempos a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno, y nosotros tenemos que estar apercibidos que lo que debe dictaminar el diseño y la dirección y el propósito de nuestra vida es la palabra de Dios. Porque aún en los detalles más pequeñitos, Él está. Porque aún en los detallitos que nosotros quizás pasamos desapercibidos, Él está. Y debe de estar. Y cada una de las decisiones de nuestra vida deben estar basadas en lo que dictamina su palabra. Y aquí en los evangelios está trazado, aún como Jesús, siendo Dios, vivió una vida de obediencia y de rectitud, conforme al diseño que Dios, el Padre, ya había trazado para él. ¿Okay? Nos movemos un momentito, ¿verdad?, a otros detalles importantes que nos habla Mateo. Y Mateo, otra cosita que hace es que enfatiza la universalidad del reino de Dios. A pesar de que se lo está presentando a los judíos, a la vez Él está estableciendo, Él vino a establecer su reino aquí en la tierra. Esto es un reino que va a abarcar lo que es la humanidad, lo que es el universo, lo que es la tierra. ¿Okay? Y la tierra será llena del conocimiento de su gloria. Esto no solamente iba a quedarse allá en Jerusalén, en Judea, esto se iba a extender por todos los confines de la tierra. Y cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, vemos cómo los discípulos, los apóstoles, comenzaron con la proclamación del evangelio. Y que los Hechos se siguen escribiendo contigo y conmigo. Que hemos recibido y hemos sido transformados por el poder de su amor. Tenemos también que el libro de Mateo, ¿verdad?, tiene un contenido altamente lleno de lo que son palabras que enfatizan el reino de Dios. Y no solamente el reino, sino todo lo que tiene que ver con lo que es moneda, con lo que es plata, con lo que es orden, con lo que es dirección, con lo que es autoridad, con lo que es poder. Todo lo que tiene que ver relacionado a lo que es un reino. Hay un contenido y unas curiosidades bien importantes acerca de Mateo que se los voy a compartir rápidamente. Y es que la palabra reino aparece más de 50 veces en este libro. Yo creo que es el libro que más veces aparece la palabra reino. Y la frase el reino de Dios aparece sobre unas 4 veces. Vamos a ver que en este libro se registran sobre 36 milagros. Vamos a ver también que registra 6 discursos que son extremadamente importantes para lo que es el establecimiento del reino. Vamos a ver que de igual manera, ¿verdad?, hay unos acontecimientos que solamente registra Mateos, como lo es la historia de los magos del Oriente. Si ustedes se fijan, cuando lean Mateo, Marcos, Lucas, Juan otra vez en su casa, se van a dar cuenta que ningún otro de los autores registra la visita de los magos, o la visita de los reyes, o la visita de los sabios, como se les dice también. ¿Y por qué podrá hacer eso? Porque un siervo no necesita que lo visiten reyes. Porque un hombre común no necesita a nadie que lo visite alguien de la realeza o alguien importante. Porque Dios no necesita que lo visite ninguna otra persona que haya considerado de autoridad. Pero un rey, que otros sabios le vayan a traer regalos, eso sí es un evento importante. Así que por eso Mateo lo relata. Y el que los otros no lo hayan relatado no significa que no pasó. Significa que Mateo le da un poco más de importancia porque no está presentando al rey. ¿Okay? Vamos a ver que en el libro de Lucas lo que se presenta es la visita de los pastores. Porque a un siervo, porque a un hombre, no lo tiene que visitar un sabio del oriente, que lo visite, ¿verdad?, unos pastores comunes que eran los del pueblo. Eso era lo que era importante, porque a esos era a quien le iba a llegar. Y son cositas que si nosotros no nos percatamos, pues como que lo leemos y, pues ya, pasó. Pero hay un destinatario, hay una gente a la que le está llegando. Esto es un evangelismo completo, hay alguien que se le está compartiendo unas buenas nuevas que tiene que llegarle. ¿Y qué más que cuando te atacan a ti, a tu necesidad? Porque Dios siempre va a llegar a tu necesidad. Dios siempre va a suplir. Dios siempre te va a hablar. Dios siempre te va a rescatar. Dios siempre va a llamar tu atención. Tenemos aquí también
que el Evangelio de Mateos nos presenta los 3 regalos que le hacen estos reyes o estos magos del oriente a Jesucristo: incienso, mirra, ahorro. Y cuando nosotros vemos, ¿verdad?, lo que Jesús iba a tener que pasar, y era esta amenaza, ¿verdad?, de que tenían que irse huyendo para Egipto, resulta que el incienso, la mirra y el oro era algo que era altamente evaluado en el país de Egipto. Quizás si se hubiese quedado donde él estaba, no tenían tanto valor. Pero Dios siempre anticipa llenar tu necesidad antes que necesariamente llegue. Así que a través de estos regalos ya Él estaba garantizando la subsistencia de esta familia. Otra característica importante acerca del Evangelio de Mateo son las características del reino. Y aquí es que vamos a entrar un poquito en la materia de lo que es el reino que Jesucristo vino a establecer. Ahorita les pregunté qué es el reino, qué es el Evangelio del reino, cómo lo predicamos, con qué se come eso, cómo lo hacemos, qué significa. Y les voy a dar una definición que comparto del libro de Miles Monroe. Y ¿verdad?, ya él estuvo aquí compartiendo con nosotros en la casa y trajo una enseñanza poderosa. Y esta definición resume en esencia lo que debería ser el reino. Se las comparto para aquellos que les gusta anotar. Dice que el reino es la influencia de gobierno que tiene un rey sobre un territorio, al cual impacta con su voluntad, con sus propósitos, con sus intenciones personales, y que como resultado, ¿verdad?, de esa voluntad, de eso que está impartiendo y que está impactando ese rey, se va a generar una cultura, se van a generar unos valores, se va a generar un estilo de vida, se va a generar una moral, que a la larga lo que va a hacer es reflejar esos deseos y esa naturaleza del rey. En Arroz y Habichuela hay un rey que se rige a sí mismo por unos valores, que tiene una ley, que tiene una manera de ser, que tiene una manera de pensar, que tiene una manera de actuar. Y esa misma manera de actuar, esa misma manera de ser, es la que él va a impartir sobre aquellos que viven bajo su reino, para que eso sea extendido a todas partes. Para que cuando se hable de ese reino, a la vez lo que se hable es lo que refleja el rey. No sé si me estoy explicando. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Qué bueno. Significa que cuando nosotros estamos hablando de un reino, estamos hablando de una cultura, de una manera de hacer las cosas. Estamos hablando de una manera de comportarnos. Estamos hablando de una manera de reaccionar. Estamos hablando de una manera de vestirnos. Estamos hablando de una manera de hablar. Estamos hablando de una manera de tratar a los demás. Estamos hablando de una manera diferente de hacer las cosas que nos distinga, pero que a la vez refleje al que tiene autoridad sobre nosotros. Cuando hablamos de un reino, se refiere, y específicamente aquí en el reino de la tierra y el reino de los cielos, es cómo influencia el gobierno de Dios sobre nuestro gobierno, sobre nuestras vidas. Cómo influencia el gobierno del cielo sobre la tierra. ¿Qué componentes tiene el reino? Dios es el rey. Sencillo. Dios es el rey. Sin Él no hay reino. Nosotros estamos acostumbrados, y ¿verdad?, es bastante relevante en este tiempo, porque a nosotros nos corresponde votar en las próximas elecciones. Ay, 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 nos ayude Dios. Estamos casi en noviembre y nosotros vivimos en un país que es democrático, que nosotros vamos, nos metemos en una casetita, ponemos una X o unas cuantas X y escogimos a quien queremos que nos gobierne y nos represente. En un reino es diferente, porque el rey ya está. No depende de mi voto, no depende que yo lo escoja, no depende de si a mí me gusta o no me gusta,
No depende de si yo hice una huelga, o si yo hice una marcha, o si yo protesté, o si no me gustó lo que dijo. El rey es, y el rey establece. Y a nosotros a veces se nos hace difícil entender el gobierno y la soberanía de Dios sobre nuestra vida, porque estamos bien influenciados con lo que es una democracia. Y en la democracia yo tengo derechos, y yo protesto, y yo grito, si a mí no me gusta, pues yo me voy. Pero en el reino no funciona así. En el reino hay una sola palabra, y esa palabra es la de Dios. En el reino hay una sola voluntad, y esa es la voluntad de Dios. En el reino hay una sola dirección, hay un solo propósito, hay una sola misión, y es el que ya ha establecido el rey. ¿Y dónde lo deja escrito? Aquí, en su palabra. Y entonces, aquellos que queremos vivir en el reino de Dios, necesitamos sujetarnos a esa voluntad. Necesitamos sujetarnos a esos designios. Necesitamos entonces lavar nuestra mente, nuestra cabeza, de nuestra pasada manera de vivir y empezar a vestirnos como el hombre y la nueva mujer que somos en Él. Y eso a la vez implica un cambio en mis actitudes, un cambio en mis acciones, un cambio en mi manera de pensar, un cambio en mi manera de ser. ¿Cómo lo sabemos? Porque es lo que se establece en Mateo. Una vez Jesús comienza a predicar acerca de su ministerio, Él empieza a establecer cuál iba a ser su plataforma, lo que conllevaba ese reino. Cuando nosotros hablamos de reino, hablamos que el reino opera bajo el concepto de autoridad y de poder. Y autoridad no es otra cosa que esa responsabilidad que se otorga, ese poder, ese derecho que se nos da de nosotros actuar bajo el poder de otro. Y en el Evangelio nosotros vemos que el Señor nos dio el poder y la autoridad de predicar, de sanar, de restaurar, de echar fuera demonios. Y todas esas cosas se supone que se sujeten cuando nosotros vivimos bajo la voluntad del Rey. Cuando no se están sujetando es cuando nosotros entonces necesitamos evaluar, espérate, ¿estoy en el reino o no estoy en el reino? ¿Estoy viviendo bajo su voluntad o no estoy viviendo bajo su voluntad? ¿Estoy haciendo las cosas como a Él le gustan o como no le gustan? Es importante que nosotros entendamos que Jesús mismo se sujetó a la autoridad. En un principio comencé diciéndoles que nació primero Juan el Bautista. Y Juan el Bautista comenzó a predicar, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan tenía a sus discípulos. Juan tenía, ¿verdad?, la gente que empezó a escuchar esa voz y decir, espérate, esto es lo que nosotros necesitamos hacer. Arrepentidos no es otra cosa que ir en una dirección y de repente te confronta la verdad y dices, no, hay una metanoia, yo tengo que hacer un cambio de dirección y empiezo a caminar hacia la otra dirección, la dirección correcta. Y muchos empezaron a hacer eso. Y Jesús, tenemos, ¿verdad?, 3 años de historia, pues estuvo preparándose 30 años de su vida, instruyéndose en la ley. Y antes de comenzar su ministerio, lo primero que vemos que aparece en Mateo es que Él fue a bautizarse. Fue a sujetarse a aquel que Dios había levantado para que trajera y preparara el camino del Señor. Cuando se sujeta y dice, ok, me vengo a bautizar aquí, que el mismo Juan se sorprendió y le dijo, pero ¿qué haces tú? Si yo soy el que debo de ser bautizado por ti. Y él le dijo, es que esto es lo que opera en justicia. Porque hay un elemento bien importante del reino y es que opera en justicia. El reino no se trata de comida, de bebida, sino de amor y de justicia. Y cuando él se somete, Jesús se somete y es bautizado en las aguas, se abren los cielos, desciende una paloma y se escucha la voz del Padre decir, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hay una aprobación del Padre, del Rey. Hay una afirmación. Jesús no la necesitaba. Él sabía lo que venía a hacer. Él sabía y tenía claro cuál era su misión. La gente que estaba alrededor necesitaba entender que ahí había un hijo que estaba haciendo la voluntad de su Padre.
que ahí había alguien que se iba a sentar en el cetro, pero se le había dado una autoridad, que se le había dado un poder, para que entonces bajo su nombre, como dice más adelante, se sujetara toda rodilla, se doblara toda rodilla. Entonces tenemos que Jesús es enviado en el capítulo 4 al desierto por el mismo Espíritu, es tentado y sale vencedor. Y tan pronto él hace eso, comienza a predicar lo que serían los estatutos de su reino. ¿Cómo comienzan? Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no son otra cosa que, como decirlo así, si pudiéramos decirlo así, la plataforma de gobierno de Jesús. Es lo que iba a filtrar a aquellos que querían ser parte de su reino. Era el estilo de vida que él iba a requerir de aquellos que iban a decir, yo quiero entrar en tu reino. Y cuando nosotros leemos las bienaventuranzas, es un choque. Porque está el pueblo judío que llevaban esperando a alguien que derrocara el gobierno romano que los estaba oprimiendo. A alguien que viniera a hacerle justicia. A alguien que viniera a decir, ¿sabes qué? Se acabó el abuso. Este es mi pueblo y yo lo vengo a defender. Y cuando Jesús por fin se sienta a decirle, yo traje un reino. ¿Tú quieres ser parte de este reino? Pues déjame decirte lo que tienes que hacer. ¿Sabes qué? Tienes que aprender a ser pobre en espíritu. Pobre, pero si pobre soy yo. Si aquí me han robado todo. Tienes que ser pobre, porque solamente de ellos es el reino de los cielos. Además de eso, ¿sabes qué? Vas a llorar. Pues llorar, pero ¿qué le pasó a este? Si llorando llevo, yo no sé, 400 años de silencio. Pero es que, ¿sabes qué? Los que lloran son los que reciben consolación. ¿Sabes qué? Tienes que ser manso. Manso. Si yo lo que quiero ser del grupo de los celotes estos que se llevan a todo el mundo enredado porque es que ellos necesitan saber y necesitan su merecido. Y tú me estás diciendo a mí que yo tengo que ser manso. Que yo tengo que ser tranquilo. Que yo tengo que aprender a callarme la boca cuando yo lo que quiero es despotrifar. Que yo tengo que poner mi otra mejilla cuando yo lo que quiero es caerle encima. Que yo lo que quiero es defenderme. Manso. ¿Sabes qué? Tienes que aprender a tener hambre y sed de justicia. A esperar que tienes un abogado y que no necesariamente tú eres el que te vayas a defender, sino que hay otro que va a hablar por ti. Y que para eso tienes que tener paciencia. Que tienes que ser misericordioso. Que tienes que hacer con otros lo que a ti te gustaría que hicieran contigo. Que tienes que hacer por otros lo que quizás nadie quiera hacer por otros. Que tienes que acercarte al caído. Que tienes que darle al que no tiene. Que tienes que proveerle aun cuando tú no tengas mucho. Que tienes que orar por otro aun cuando tú tengas una necesidad bien grande. Que tienes que alegrarte con alguien que recibió algo que tú querías. Que tienes que visitar al que nadie visita, llamar al que nadie llama. Que tienes que ser limpio de corazón. Que cuando vengan a querer decirte en el oído, ¿sabes qué? Es fulanito y fulanita, no te juntes. Aquel que está allí quiere tu puesto. Aquel que está allí está hablando mal de ti. Y que tú tengas que decir, es que yo lo amo. No puedo ver sus defectos y sus faltas porque yo tengo que mirar primero la viga que está en mi ojo. Que tienes que ser pacificador. Pero es que me están haciendo la guerra. Pero es que me quieren tumbar, pues es que ya me tienen en el piso. Pero es que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Que tienes que padecer, y esta era como que la cherry del Sunday. Que vas a padecer persecución a causa de la justicia. Y que no solamente eso, es que te van a vituperar,
te van a perseguir y que quizás van a decir toda clase de mal en tu contra. O sea que van a hablar peor de lo que hablan de mí. O sea que me van a acusar de lo que yo no he hecho. O sea que me van a poner en el Facebook como si yo fuera la peor de la vida. Y que yo no me puedo defender. O que no debo de abrir mi boca. O que tengo que esperar que tú me hagas la justicia. Ay, es que duele. Esto no es tan fácil, Jesús. Este reino que tú me estás presentando como que no era como que lo que la gente me había dicho que era. O sea que no se trata con mis fuerzas, sino con las tuyas. Que literalmente yo tengo que dejar que muera mi viejo hombre, donde están todas esas pasiones y todos esos deseos de yo defenderme, de yo hacer las cosas a mi manera, de yo reaccionar, para que sea tu espíritu que me guíe a establecer tu reino, para que otros puedan saber que tú eres Dios, que no vivo yo, que vive Cristo en mí, que me encuentro juntamente crucificado con Cristo, que llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y después que le dice todo eso, le dice, pero gózate y alégrate, porque el galardón que vas a tener es grande en los cielos, porque así como persiguieron a los profetas, como antes de vosotros, pues también te van a perseguir a ti. Y yo imagino que la gente se quedó como asombrada, como que, pero espérate, este es el Cristo que me dijeron que venía, el Rey. Este es el que Dios habló y abrió los cielos y mandó la paloma y dijo que ese era su hijo. Y este es el que estábamos esperando que se va a sentar en el trono y que nos va a defender de los romanos. Y me está diciendo todo esto contrario a lo que yo esperaba. Porque en nuestra humanidad muchas veces queremos muchas cosas. Sin embargo, cuando queremos vivir en el reino, ya no me gobierno yo, ya no son mis derechos, ya son sus decretos, ya es su ley, ya es lo que Él establezca. Porque cuando yo vivo en el reino, se habla bien del Rey. Cuando yo vivo en el reino y vivo bajo su voluntad, la gente puede entender que yo sirvo a un Dios justo, un Rey justo, un Dios bueno. Cuando yo dejo el caso en sus manos y Él me defiende, Él se glorifica. Y no es a mi tiempo, es a su tiempo. No es a mi manera, es a su manera. Y muchas veces necesitamos repensar qué evangelio estamos predicando, qué evangelio estamos viviendo. ¿Qué estamos proyectando? ¿A cuál rey estamos glorificando? Porque la Biblia también me habla de que yo no puedo servir a dos señores, a dos reyes. ¿Es el que yo quiero establecer bajo mis criterios? ¿O estoy viviendo en el reino que Dios ya me trazó cuáles eran todas sus ordenanzas? Y a partir de ahí, porque no lo dejo ahí, todavía una bienaventuranza, le están diciendo, dichosos vas a ser si haces todas estas cosas. Y le dice, si quieres estar en mi reino, tienes que ser la sal, tienes que ser la luz, tienes que alumbrar, tienes que guiar el camino, tienes que modelar. Porque de lo contrario, vienes a ser como la sal, que lo tiran en el piso y es hollada por los hombres. Le vino a decir, ¿sabes qué? Antes te habían dicho que si tú matabas a alguien, pues eras un asesino. Ahora yo te vengo a decir que es que si tan solo tú te enojas con tu hermano, ya asesinaste en tu corazón. Ay, Padre, perdónanos a todos ahora, orar. Que ya eres culpable de juicio. No solamente si te enojas, si le dices necio, o sea, si le insultas, si le dices fatuo, que no es otra cosa que decirle, ¿verdad? Bruto, tú no sabes nada. Mira y con esto es lo que quiero, ¿verdad? Para ir terminando, que Jesús vino a elevar los estándares del reino. Había una ley, que era la ley de Moisés, estaba la ley del profeta, estaba la Torá, estaba lo que Dios, ¿verdad? Dictaminó y le dio a Moisés para el pueblo, que era con lo cual ellos se reían. Y Jesús vino a cumplir esa ley, Él no la vino a abrogar. Pero ahora le está diciendo, yo vine a establecer un reino, porque la gente había tergiversado también la ley de Jehová.
Teníamos unos fariseos que querían imponerle unas cargas al pueblo que iban más allá de la ley. Y estaban operando en justicia y eran los que supuestamente representaban el reino. Y Jesús vino a decir, no, yo vengo a enseñarte un reino. ¿Cómo debe de operar el reino? Pero yo no te voy a bajar los estándares. Vas a vivir bajo un pacto de gracia, pero ese eleva los requisitos. Ya no es solamente que no mates, que no adulteres o lleves al acto de adulterio. Es que si lo piensas, si lo deseas en tu corazón. Inclusive les habla de los juramentos, que tú sí sea sí, que tú sí sea no. No jures por lo que no es tuyo. Lo que está estableciendo es que va a salir de tu boca. ¿En serio tienes que jurar? ¿Por qué? Porque tu palabra no tiene peso. Porque tu palabra no tiene validez. Porque no hay rectitud. Porque no hay integridad. Porque alguien tiene que cuestionar si realmente tú vas a cumplir o no vas a cumplir. Elevando los estándares. Y voy a terminar con antes de llegar a la oración. Y es el versículo del 38, todo lo que incluye hasta el versículo 48. No lo vamos a leer ahora, pero ahí nos habla de ir la segunda milla. Cuando alguien te pide, dale. Cuando alguien te dice, mira, ¿sabes qué? Viene y te doy en la primera mejilla. Jesús dice, pon la otra. Mira para el otro lado. No busques pleito. Cuando alguien te diga, quítate la túnica porque te puso en juicio, él le estaba diciendo, déjale también la capa. Y es bien interesante este dato porque cuando nosotros vamos a lo que eran las leyes y las ordenanzas y nos remontamos un poquito a Levítico, la capa legalmente era el único elemento, era el pedazo de tela o de pieza que nadie te podía quitar. Era un derecho. Era algo que te cobijaba. Y lo decía la ley porque a ti te podían quitar todo. Pero cuando venían los acreedores te podían dejar en nada. Y la capa no te la podían quitar. Porque era lo único que te garantizaba la vida. Porque si tenías que vivir a la intemperie o en el frío, por lo menos eso te iba a preservar la vida porque no te ibas a morir de frío. Así que podían venir contra ti y quitarte todo, menos la capa. Y Jesús viene aquí y les dice, cuando alguien quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, lo que tú tienes, no solamente le vas a dar la túnica, ¿sabes qué? Déjale la capa también. Déjale tu derecho. Déjale lo único que te sostiene. Déjale lo único que te protege. Porque claro, no se vayan a asustar ahora ni desalentar y pensar que el reino no se puede vivir. Lo que pasa es que sobre todas estas cosas Él le está diciendo porque es que ahora tú vas a tener una capa diferente, porque el Rey va a ser tu cobertura. Tú te encargas de vivir bajo mis mandamientos, tú te encargas de vivir bajo mis preceptos, nada te va a tocar, yo te voy a cubrir, yo voy a ser tu mano derecha, yo voy a ser tu escondedero, yo voy a ser tu refugio, yo voy a ser tu abogado, yo voy a ser tu sanador, yo voy a ser tu proveedor, yo voy a ser el que vela por ti, que a ti no te falte nada, que a ti todo lo que tú necesites, yo me voy a encargar de suplirlo. Porque a la misma manera que elevaba los estándares del reino y de vivir bajo el reino, se elevan sus responsabilidades y sus deberes como rey sobre cada uno de nosotros. Pero es bien importante que nosotros entendamos que hay una parte que me corresponde a mí. Que esto no se trata de como que, ay, qué chévere, yo soy realeza ahora, yo soy cabeza y no soy cola, y ay, el Señor me llamó, qué chévere, qué lindo, y yo quiero todo lo más bonito, y pido por la boca, y todo chévere. Pero que no se nos olvide que yo también tengo una responsabilidad. Porque el Dios va a suplir. Y Dios te hizo cabeza. Y Dios dijo, pídame y te daré las naciones. Versículo favorito de la pastora. Pero hay una responsabilidad que nosotros tenemos que vivir en el reino. Léase Mateo hasta el capítulo 6. Y mira, si se dan cuenta, estamos leyendo el capítulo 5 y capítulo 6. Ahí nada más está el contenido de la plataforma de gobierno del reino. En esos versículos, un solo capítulo, no he salido de aquí.
Y mira todas las cosas que nosotros tenemos que poner en práctica, repensar. Para que cuando salgamos por ahí para afuera, de lo que es 4 paredes de lo que constituye el templo, vivamos el reino correcto, el reino verdadero, el reino que Jesús vino a establecer y que dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está en vosotros, entre vosotros. Amén. No tengo tiempo para más. Quiero ser diligente con el tiempo. Asignación. Lean capítulo 1 hasta capítulo 6, que fue donde nos quedamos hoy. La semana que viene vamos un poquito más rápido, pero repensemos nuestra responsabilidad, nuestro rol en el reino. Repensemos a quién estamos representando. Repensemos qué tipo de gobierno se tiene que establecer en este tiempo, en esta hora, en este siglo, donde todo lo que vemos a nuestro alrededor es contrario a lo que establece la palabra de Dios. Sin embargo, cuando las cosas son contrarias, es que ahí nosotros tenemos que brillar más, porque tenemos que marcar la diferencia. No seamos uno más del montón. Vinimos a marcar la diferencia, porque tenemos rey y es un rey soberano. Así que Dios les bendiga. Pastor, pase por aquí o por allá, no sé. Y la próxima semana continuamos con las enseñanzas de los evangelios. Denle ese aplauso más fuerte al Señor en esta hermosa noche. Bendecimos la vida de la maestra Sonel. ¿Cuántos se gozaron? ¿Cuántos aprendieron algo? Yo no sé, pero creo que es una noche para uno hacer una reevaluación. Y como que ir a esa plataforma de gobierno y examinar si realmente, pero repito lo que dijo la profesora en algún momento, si realmente estamos viviendo en el reino que predicamos. Capítulo 5 de Mateo y 6, y yo sé que el 7 también, me imagino que lo tocará en algún momento. Esa es la plataforma de Cristo. No que lo demás no se deba leer igual, pero ahí le establece según aprendimos hoy. Gloria a Dios. Una noche de evaluar y reevaluarnos y redirigirnos hacia lo que Dios nos pide en nuestra vida. Wow. Yo sé que cada vez que usted lea de nuevo lo de la capa, le va a hacer más sentido ahora. Cada vez que usted vea la genealogía, la va a leer. Bendecimos a todo el pueblo que estuvo a través de Facebook Live, Apóstol Wanda Rolón. Qué bendición tenerles ahí conectados. Este fue uno de 2 discipulados que vamos a tener acerca del Nuevo Testamento. El próximo miércoles continuamos con esto, así que ha sido una bendición para nosotros. Oramos por todos los que estuvieron conectados. Levante su mano conmigo los que están aquí en la casa. Todas esas personas, hermanos y amigos, los que están recibiendo a Cristo como Salvador. Yo creo que hay personas que están diciendo, yo quiero entrar a ese reino. Yo pertenezco a ese, alguien lo entiende por acá. Yo pertenezco al reino de Cristo y declaro una palabra sobre ti, declaro una palabra sobre tu familia. Recibe a Cristo ahí como tu Salvador personal. Dile, Señor, yo recibo tu perdón, recibo tu amor y la sangre de ese rey me limpia y te limpia de todo pecado. Igualmente oro por todos los que llamaron y se conectaron y escribieron, por tu familia, por tu sanidad en tu cuerpo. Nosotros creemos que hay un milagro de Dios que se desata desde este lugar, en el nombre de Jesús, y todo el pueblo que lo cree diga amén, amén. Así que despedimos a todas esas personas hermosas, amigos y hermanos que estuvieron conectados en el nombre de Jesús de Nazaret. Le invito a estar de pie para despedirnos en esta hermosa noche de celebración, de aprendizaje, de discipulado. Pastores José y Vilma, que bueno. Bendiciones. Parece que fue ayer, pero se van a cumplir 20 años de haber construido la nueva casa para Dios y para ustedes. Quisiéramos invitarte el 19 de julio. Vamos a tener una celebración, celebrando precisamente esos 20 años
que Dios nos ha permitido levantar esta nueva casa. Va a estar con nosotros Dani Berríos, entre otras muchas cosas. Así que separe ese domingo que nos vamos a gozar en la casa del Señor. Ven y junto a nosotros celebremos estos últimos 20 años de victoria y de bendición.